Un sabor metálico a sangre invadió mi boca mientras miraba a mi propio hijo con incredulidad. Ese golpe había quitado más que mi equilibrio. Se llevó el último hilo de respeto que aún existía entre nosotros. A mis 68 años nunca pensé que estaría limpiando la sangre de mis propios labios por la violencia del hombre que llevé en mi vientre. Mi nombre es Eleonora Pimentel. Durante décadas fui enfermera en el Hospital Santa Clara aquí en Belo Horizonte. Cuidé de cientos de pacientes, incluidas víctimas de violencia doméstica. Es irónico cómo la vida nos prepara para momentos que nunca imaginamos enfrentar. Esa tarde de domingo, cuando Marcelo apareció en la puerta de mi apartamento en el residencial Primavera, con su habitual sonrisa forzada, algo parecía diferente. Sus ojos estaban inquietos, sus manos temblorosas. Juliana, mi nuera, permanecía unos pasos atrás, revisando incesantemente su celular, como si mi casa fuera solo una parada incómoda en su día. Vamos a cenar a Mineirices, mamá, ese nuevo restaurante que abrió en Lourdes. Anunció Marcelo mientras examinaba mi sala de estar con la mirada crítica que había desarrollado en los últimos años. Arréglate. No te demores. No era una invitación, era una orden. Lo noté en los detalles. No hubo llamada previa. No hubo tiempo para prepararme adecuadamente. Era otra de esas ocasiones en las que me exhibían como un trofeo envejecido ante sus amigos empresarios, demostrando que eran hijos dedicados que cuidaban de su madre anciana. Una fachada conveniente para lo que sucedía entre cuatro paredes. Mientras me dirigía a la habitación para cambiarme, escuché susurros en la sala. Hablaban de dinero como siempre. Desde que descubrieron que mi difunto esposo había hecho inversiones más sólidas de lo que imaginaban, me convertí en blanco de un interés renovado. No era amor filial, era cálculo financiero. Necesitamos resolver esto pronto, murmuraba Juliana. Esa casa en la playa en Guarapari no se va a comprar sola. Elegí un vestido azul sencillo. Me puse el collar de perlas que recibí en mis 50 años de Paulo Enrique, mi hijo menor que vive en Sao Paulo. A diferencia de su hermano, Paulo siempre fue amable, aunque demasiado distante para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Me puse un lápiz labial discreto, tratando de ignorar cómo temblaban mis manos, no de miedo, sino de ira contenida. Cuando volví a la sala, Marcelo inspeccionó mi apariencia de arriba a abajo con desaprobación. ¿Vas a usar eso? Pareces una vieja campesina. Tragué la respuesta que quería dar. Aprendí a elegir mis batallas. Es lo más adecuado que tengo para una cena formal, respondí con calma. Fue entonces cuando noté a Juliana revisando mi vitrina, aquella que heredé de mi abuela. Sus dedos con uñas largas y rojas tocaban mis piezas antiguas como si evaluara mercancía en liquidación. Esto debe valer algo, comentó sin disimular la codicia. Son recuerdos familiares, respondí. Tienen valor sentimental. Marcelo frunció el ceño. Sentimental no paga cuentas. Mamá, ¿ya pensaste en esos documentos que te mostramos sobre la venta del apartamento? Allí estaba el verdadero motivo de la visita. En las últimas semanas me habían estado presionando para vender mi hogar y mudarme a un apartamento más pequeño y seguro, que por coincidencia estaba en el mismo edificio que ellos. El plan era evidente: controlar mi dinero, mis movimientos, mi vida. Aún lo estoy pensando, hijo. Respondí mientras tomaba mi bolso. No es una decisión sencilla. Fue cuando todo cambió. El rostro de Marcelo se endureció, convirtiéndose en una máscara de furia que rara vez veía desde que era niño, y no conseguía lo que quería. Se acercó rápidamente invadiendo mi espacio. Sentí su aliento a cigarrillo, algo que juraba haber dejado. ¿Te estás volviendo senil o simplemente eres terca?, susurró. Ya hemos discutido esto. No es seguro que vivas sola. Tengo toda una vida aquí, Marcelo. Mis amigos están cerca, el centro comunitario donde trabajo como voluntaria. No pude terminar. El movimiento fue tan rápido que ni vi su mano levantándose. Solo sentí el impacto de los nudillos contra mis labios, seguido por un dolor agudo y el sabor a sangre. Tambaleé hacia atrás, sosteniéndome de la pared para no caer. El shock fue mayor que el dolor físico. Mi propio hijo me había agredido. Ahora vas a comer menos, vieja inútil, vociferó mientras yo llevaba la mano a la cara, incrédula.
Lo peor no fue el golpe, fue escuchar la risa de Juliana al fondo, un sonido agudo y cruel que resonó en la sala. Ni siquiera intentó disimular el placer que sentía al verme humillada. «Estás exagerando, Marcelo», dijo entre risas. «Pero tal vez así ella entienda de una vez». Con las piernas temblorosas, fui al baño a limpiar la sangre. Miré mi reflejo en el espejo, el labio inferior partido, un hilo rojo escurriendo por la barbilla. En ese momento algo cambió dentro de mí. No era solo dolor o miedo lo que sentía, era una claridad cristalina, como si todas las pequeñas agresiones de los últimos años finalmente formaran un cuadro completo que ya no podía ignorar. Limpié la sangre con cuidado. Apliqué un poco de hielo envuelto en una toalla pequeña. Repasé mentalmente los últimos años. Los comentarios despectivos, los documentos que intentaban hacerme firmar, los amigos alejados, las llamadas monitoreadas, todo formaba parte de un plan gradual para aislarme y controlar. «Mamá, llegamos tarde», gritó Marcelo desde la sala. Respiré hondo, recompuse mi apariencia lo mejor que pude y cubrí la marca del golpe con maquillaje. Volví a la sala con una expresión serena que ocultaba la tormenta que se formaba en mis pensamientos. «Estoy lista», anuncié con una voz calma que incluso me sorprendió a mí misma. En el ascensor, mientras bajábamos los 12 pisos en un tenso silencio, tomé una decisión. Esta sería la última vez que me tratarían así. La pareja no lo sabía, pero mi mente de enfermera ya calculaba, planeaba, organizaba. Años cuidando pacientes me enseñaron sobre resiliencia, supervivencia y también sobre justicia. En el restaurante Mineirices, sentada a la mesa con una copa de vino que apenas tocaba, observé a Marcelo y Juliana conversando animadamente con sus amigos de la alta sociedad de Belo Horizonte. Sonreía educadamente cuando era necesario, respondía preguntas con amabilidad, interpretando el papel de la madre anciana y dócil que ellos querían mostrar al mundo. Nadie percibía que detrás de esa sonrisa contenida nacía un plan. Un plan que transformaría completamente nuestras vidas. Porque si hay algo que he aprendido en casi 7 décadas de existencia, es que la justicia tarda, pero no falla. Y a veces necesitamos ser los instrumentos de esa justicia. Mientras los observaba brindando con champán caro, una certeza crecía dentro de mí. Hoy se rieron, pero yo reiría al final. Y ustedes no imaginan lo que una vieja inútil como yo es capaz de hacer cuando decide no ser más víctima. Las semillas de la violencia se siembran mucho antes del primer golpe. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de las señales que ignoré, las pequeñas erosiones en mi dignidad que permitieron que llegáramos a ese momento brutal en la sala de mi apartamento. No siempre fue así. Tras la muerte de Antonio, mi esposo, hace 10 años, viví un periodo de duelo profundo pero tranquilo. Nuestra casa en el residencial Primavera se convirtió en mi refugio, un espacio donde mantenía vivas nuestras memorias a través de fotografías enmarcadas, objetos que coleccionamos juntos durante 50 años de matrimonio y la rutina que construimos. Las mañanas comenzaban con café en el balcón, observando el amanecer sobre el horizonte de Belo Horizonte. Las tardes se dedicaban al trabajo voluntario en el Centro Comunitario Esperanza, donde enseñaba técnicas básicas de primeros auxilios a la gente de la comunidad. A veces me permitía una copa de vino tinto al atardecer, brindando en silencio con la silla vacía que Antonio solía ocupar. En los primeros años tras su partida, Marcelo parecía genuinamente preocupado por mi bienestar. Me visitaba 2 veces por semana, siempre trayendo pequeños regalos, flores, libros, chocolates que sabía que me gustaban. Juliana, aunque nunca cálida, mantenía una cordialidad educada. En ese tiempo Paulo Enrique aún vivía en Belo Horizonte y frecuentemente almorzaba conmigo los domingos, trayendo a mi nieta Amanda. Entonces una adolescente dulce de ojos curiosos, que adoraba escuchar mis historias de cuando trabajaba en el Hospital Santa Clara. «Abuela, cuéntame de nuevo aquella vez que ayudaste a traer trillizos al mundo durante un apagón». Pedía Amanda, sus ojos brillando de admiración. Eran momentos preciosos que me hacían sentir valorada, respetada por el conocimiento y la experiencia que acumulé a lo largo de la vida. El cambio comenzó sutilmente, casi imperceptible, como esas enfermedades silenciosas que solo detectamos cuando ya están demasiado avanzadas. Todo se transformó tras la lectura del testamento de Antonio, cuando el abogado reveló que mi esposo había hecho inversiones considerables en bienes raíces y acciones a lo largo de los años, mucho más de lo que nuestros hijos imaginaban. «Tu padre siempre fue previsor», expliqué esa tarde en la oficina del Dr. Méndez.
Ahorramos cada centavo posible durante nuestras vidas profesionales. La expresión de Marcelo cambió sutilmente. Un brillo calculador apareció en sus ojos. Algo que nunca había notado antes. Juliana, siempre discreta, de repente mostró un interés inusual en mi vida financiera. Necesitamos organizar estas inversiones, doña Eleonora, dijo ella esa misma noche durante una cena en su casa. Marcelo entiende de mercado financiero. ¿Podemos ayudar a administrar todo para usted? Rechacé educadamente. Antonio dejó todo organizado con nuestro gerente de confianza en el banco. Estoy cómoda con los arreglos actuales. Fue la primera vez que vi sonreír a Juliana vacilar. Una irritación momentánea que rápidamente disfrazó con una falsa preocupación. Pero usted ya tiene cierta edad. Los bancos pueden aprovecharse de las personas mayores. La ironía de esa frase me atormenta hasta hoy. En las semanas siguientes, las visitas de Marcelo se volvieron más frecuentes y menos agradables. Comenzó a aparecer sin avisar, inspeccionando mi nevera, cuestionando mis compras, examinando extractos bancarios que accidentalmente encontraba sobre mi mesa. Mamá, gastaste casi $300 en el supermercado. ¿Para qué? ¿Vives sola? Compré algunos artículos extra para donar a la campaña del centro comunitario. Respondí. Su rostro se endureció. No puedes estar repartiendo dinero así. Necesitas pensar en el futuro, en tus necesidades médicas. Aquella fue la primera vez que sentí que mi autonomía estaba siendo cuestionada. Un comentario aparentemente inocente, disfrazado de preocupación filial, pero que llevaba un mensaje claro. Tu dinero no es realmente tuyo para gastar como quieras. Cuando Paulo Enrique recibió una oferta de trabajo en Sao Paulo, Marcelo lo animó enfáticamente a aceptarla. Es una oportunidad única, hermano. No te preocupes por mamá. Yo me encargo de todo aquí. En la despedida, Paulo me abrazó fuerte, prometiendo visitas frecuentes, que se volvieron cada vez más raras debido a la distancia y sus nuevas responsabilidades. Con su partida, perdí un aliado importante, alguien que equilibraba naturalmente la personalidad dominante de Marcelo. Mi amiga Benedita fue la primera en notar los cambios. Estábamos en la Plaza de la Libertad, nuestro lugar habitual de encuentro los miércoles, cuando ella tomó mis manos entre las suyas. Eleonora, estás diferente, más callada, más contenida. ¿Qué está pasando? Intenté disimular. Solo es cansancio. No he dormido bien últimamente. Benedita, con la sabiduría de sus 70 años y una amistad que se remontaba a nuestra juventud, no se dejó engañar. Conozco esa mirada. Es la misma que tenía mi hermana cuando vivía con ese marido controlador. Alguien está podando tus alas, ¿verdad? Esa tarde dejé escapar algunas lágrimas y algunos detalles. Conté cómo Marcelo había sugerido que dejara el trabajo voluntario, porque era muy cansado para mi edad. Cómo Juliana reorganizó mi cocina sin permiso, tirando alimentos que consideró no saludables para ancianos. Cómo mi celular misteriosamente se rompió y fue reemplazado por uno nuevo configurado por Marcelo, donde solo podía hacer llamadas a números preaprobados. Eso no es protección, Eleonora, es control, afirmó Benedita con la claridad que aún no podía verbalizar. Cuando volví a casa esa tarde encontré a Marcelo esperándome en la puerta de mi apartamento furioso. ¿Dónde estabas? Llamé varias veces en la plaza con Benedita, como hago todos los miércoles. Entró sin ser invitado, lanzándose en el sofá como si la casa fuera suya. Esa vieja chismosa no es buena compañía, siempre metida en la vida de los demás. Ella es mi amiga desde hace más de 40 años, protesté. ¿Y de qué hablan tanto? ¿De mí? ¿De Juliana? La sospecha en su voz me alarmó. Hablamos de jardinería, libros, nuestros nietos. Se cortó el desconfiado. Mira, mamá, estoy pensando en instalar un sistema de cámaras aquí para tu seguridad. Ha habido robos en el barrio. Era mentira. El residencial Primavera era uno de los condominios más seguros de la región. Vigilancia 24 horas y sistema de seguridad recientemente actualizado. Comprendí de inmediato. Quería monitorearme. No creo que sea necesario, hijo. Me siento segura aquí. Su expresión se endureció momentáneamente antes de suavizarse en una falsa preocupación.
Hagamos lo siguiente. Almorcemos el domingo con el doctor Renato. Es geriatra. Amigo mío, puede ser bueno que te hagas una evaluación. Aquella fue la primera vez que sentí verdadero miedo, no de violencia física, sino de algo igualmente aterrador, la amenaza de que se cuestionara mi capacidad mental. Conocía bien ese estratagema de mis años de enfermería, familiares que intentaban declarar a ancianos incapaces para asumir el control de sus bienes. En las semanas siguientes mi libertad fue restringida de maneras casi imperceptibles para quienes miraran desde fuera. Marcelo amablemente se ofreció a hacer mis compras, eliminando mi necesidad de salir. Contrató a una acompañante llamada Regina, que parecía más una espía, informando cada uno de mis movimientos, cada llamada, cada visita recibida. Mis recetas médicas, que siempre manejé con la competencia de una enfermera jubilada, fueron transferidas a la farmacia cercana a la oficina de Marcelo, donde él mismo recogía mis medicamentos. Es para facilitar, mamá, no tienes que preocuparte por estas cosas. Pero yo me preocupaba por otra cosa. Las nuevas pastillas que aparecieron en mi pastillero sin ninguna explicación, pequeñas píldoras blancas que me dejaban somnolienta, confundida. Una mañana, tras fingir tomar la medicación, escondiéndola bajo la lengua para luego desecharla, sorprendí una conversación entre Juliana y Regina en la cocina. ¿Tomó la medicina?, preguntaba Juliana en voz baja. Como siempre, en una hora estará groggy, respondió Regina. Genial. El agente inmobiliario viene a las 3. Marcelo ya tiene el poder notarial, pero necesitamos que ella esté presente. Solo presente, ¿entiendes? No necesitamos que hable mucho. En ese momento comprendí la magnitud del plan. Me estaban dopando para facilitar la venta de mi apartamento, probablemente usando algún poder notarial que firmé sin darme cuenta entre tantos documentos del banco que Marcelo constantemente me traía. Más tarde, cuando llegó el tal agente, fingí estar bajo el efecto de la medicación, mirada vacía, respuestas monosilábicas, movimientos lentos. Observé cómo Marcelo mostraba orgullosamente cada habitación, hablando sobre reformas y potencial, mientras Juliana murmuraba sobre el valor de mercado y liquidez. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Acostada en la oscuridad de mi habitación, enfrenté la dura realidad. Mi propio hijo me estaba robando, no solo financieramente, sino robándome mi autonomía, mi dignidad, mi propia identidad. Las lágrimas que derramé no eran de tristeza o autocompasión, sino de una rabia profunda y primitiva, un sentimiento que no experimentaba desde mi juventud. A la mañana siguiente, cuando Regina vino con el habitual vaso de agua y pastillas, sonreí dócilmente y las tomé sin cuestionar. Pero en cuanto salió, corrí al baño y las escupí. Necesitaba claridad mental para lo que estaba a punto de hacer. Aprovechando un momento en que Regina fue al mercado, llamé a mi nieta Amanda, ahora con 19 años y estudiante de Derecho. Hablé rápidamente, temiendo ser interrumpida en cualquier instante. Amanda, necesito tu ayuda, pero nadie puede saber que hablamos. Abuela, ¿qué está pasando? Pareces asustada. No tengo mucho tiempo. Tu padre no es quien tú piensas. Él y Juliana están tratando de tomar mi apartamento, mis bienes, me están dopando, me están aislando. Hubo un silencio al otro lado. Por un momento terrible pensé que no me creería. Entonces su voz surgió decidida. Siempre supe que había algo mal. Nunca me dejan visitarte sola. Cada vez que pregunto por ti, las respuestas son vagas. ¿Qué puedo hacer? Esa conversación fue el inicio del cambio. Amanda, con la impetuosidad de la juventud y la determinación que heredó de su abuelo, se convirtió en mi aliada secreta. Comenzamos a comunicarnos a través de un antiguo método que le enseñé cuando era niña. Pequeños mensajes escondidos en libros prestados. Un juego de espionaje que ahora se convertía en nuestra línea de vida. A través de Amanda, logré contactar a Paulo Enrique en Sao Paulo, eludiendo el bloqueo que Marcelo había impuesto en mis comunicaciones. Mi hijo menor se horrorizó al conocer la verdad, prometiendo visitarme lo antes posible, pero le pedí que esperara. Necesitábamos un plan sólido, no una confrontación precipitada que podría empeorar mi situación. Al mismo tiempo, mi vecino, el señor Antenor, un viudo de 75 años que Marcelo consideraba demasiado inofensivo para representar una amenaza, se convirtió en mi mensajero. A través de él, envié una carta manuscrita al doctor Ronaldo Brito,
un médico que conocía desde mis tiempos de enfermera y en quien confiaba plenamente. La respuesta llegó en forma de una consulta domiciliaria solicitada discretamente por el señor Antenor, alegando problemas cardíacos que no quería discutir con su familia. El doctor Ronaldo, entendiendo el código, apareció en mi apartamento cuando Marcelo estaba en el trabajo y Regina había salido de compras. Eleonora, Dios mío, exclamó al ver mi pérdida de peso y mi mirada asustada. ¿Qué te están haciendo? Con lágrimas en los ojos, le mostré las pastillas no identificadas que había estado recibiendo. Él las recogió cuidadosamente para analizarlas, realizó un examen físico completo y documentó todo en su tablet. «Esto es criminal», murmuró indignado. «Te están administrando sedantes sin receta médica. Podría causar dependencia, problemas cardíacos, caídas. Vamos a resolver esto, pero necesitamos ser cautelosos para tu seguridad». Cuando estaba por salir, le pedí a Ronaldo, necesito un último favor. ¿Conoces a algún abogado especializado en derechos de los ancianos? ¿Alguien discreto, confiable? 3 días después, recibí la visita de Sergio Macedo, un abogado recomendado por el doctor Ronaldo. Vino disfrazado de técnico de la compañía de gas, permitiendo que conversáramos mientras Regina veía televisión en la sala, convencida de que solo estaba revisando fugas en la cocina. «Usted está sufriendo varios crímenes», explicó en voz baja mientras fingía examinar la estufa. «Violencia patrimonial, psicológica e incluso física, por lo que me contó sobre las medicaciones forzadas. Tenemos elementos para una denuncia grave, pero primero debemos garantizar su seguridad». En esa rápida conversación, senté las bases del plan que eventualmente llevaría a mi liberación y a la condena de Marcelo y Juliana. No sería rápido ni fácil, pero por primera vez en meses sentí una chispa de esperanza. No era solo una víctima indefensa, era una sobreviviente decidida a recuperar mi vida. Mientras observaba al abogado salir discretamente, recordé las palabras que mi esposo Antonio solía decir. En la vida, Eleonora, no importa cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos. Yo había caído, permitido que mi guardia bajara, confiado ciegamente en quien no lo merecía. Ahora era el momento de levantarme y la altura de mi caída determinaría la fuerza de mi salto. La cena en Mineirices, donde Marcelo me humilló públicamente tras agredirme en casa, no sería el final de mi historia. Sería solo el comienzo del fin de su historia como mi verdugo, porque una cosa aprendí en todos mis años como enfermera. La cura a menudo exige que el veneno sea extraído completamente del cuerpo. Y yo estaba lista para extraer a Marcelo y Juliana de mi vida. No importaba cuán doloroso fuera el proceso. 37 años como enfermera me enseñaron que el dolor tiene un propósito. Alerta sobre problemas, fuerza cambios, salva vidas. Ese golpe que recibí no fue solo una agresión, fue un despertar brutal. Renato había chamado para me atender. Claudia, preciso que voce me ajude, susurrei, olando ao redor para garantir que ninguén me estivese ouvindo. Ela me encarou con preocupacao. «O que aconteceu? Estou en perigo. Preciso de evidencias». Mostrei a ela o envelope con os comprimidos. «Iso é do meu marido. Ele está me machucando». Claudia asentiu, a expresa o dela se tornando seria. «Vamos facer iso da maneira certa». Ela me guiou para o exame rápido, en cuanto o tempo parecíase arrastar. Cada segundo contaba. Cuando terminei, Regina aínda estaba na recepcao, mas eu sabía que tina o aliado. Claudia prometeu que faría o que pudese para ajudar. Como plano e mandamento, a esperanza comecou a florescer en medio ao desespero. Ronaldo había alertado previamente por teléfono. «Estoy bajo vigilancia», expliqué rápidamente mientras ella tomaba mi sangre. «Mi hijo está tratando de declararme incapaz mentalmente para quedarse con mis bienes». «Necesito ayuda». Claudia, eficiente como siempre, no perdió tiempo con expresiones de shock o pena. «Lista de contactos seguros. Mi nieta Amanda. Número en la parte de atrás de esta tarjeta. Paulo Enrique, mi hijo menor en Sao Paulo. Doctor Ronaldo, tiene el número. Benedita Santos, mi amiga. Su Antenor, mi vecino. Registro de abusos. Estoy documentando todo. Tengo muestras de los medicamentos que me están obligando a tomar. Doctor Ronaldo está analizando un plan de escape.
Dudé. Aún no. Necesito recuperar algunos documentos importantes antes y asegurarme de que no puedan internarme a la fuerza en alguna institución. Claudia asintió gravemente. Hablaré con mi hermana en la delegación de la mujer y del anciano, sin registrar nada oficial aún, solo preparando el terreno. Cuando salimos del laboratorio, Regina no notó nada diferente. Para ella, yo era solo una anciana frágil y confundida que había hecho exámenes de rutina. Poco sabía que acababa de presenciar el inicio de la formación de una red de rescate. Las semanas siguientes exigieron paciencia, una virtud que aprendí dolorosamente a lo largo de la vida. Continué interpretando el papel de la madre sumisa y cada vez más dependiente. Tomaba los medicamentos falsamente, recogía evidencias meticulosamente y esperaba el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, a través de un sistema complejo de mensajes intermediados por Amanda, su antenor y Benedita, coordinaba los diversos elementos de mi plan. Dr. Ronaldo confirmó mis sospechas. Las pastillas contenían una combinación de ansiolíticos y sedantes leves, no letales, pero suficientes para mantenerme dócil y confundida. Eso por sí solo, ya constituía un delito de administración de sustancias sin consentimiento. A través del abogado Sergio Macedo, supe que también había evidencias de delitos patrimoniales con movimientos sospechosos en mis cuentas bancarias, pero el punto de inflexión vino de un lugar inesperado. Mi nieta Amanda, estudiando Derecho y haciendo prácticas en un despacho especializado en delitos digitales, descubrió que podía recuperar remotamente las grabaciones del sistema de seguridad del residencial Primavera. El condominio había instalado cámaras en los pasillos 3 meses antes, y todas las imágenes se almacenaban en un servidor por 60 días. «Abuela», susurró ella durante una visita rara, aprovechando un momento en que Regina fue a atender una llamada en el balcón. Conseguí acceso a las grabaciones de la cámara del pasillo. Tengo el momento exacto en que papá y Juliana salieron de su apartamento ese día del incidente. Se puede ver claramente su rostro lastimado y ellos saliendo apresurados riendo. Mi corazón se aceleró. Era la prueba física que faltaba. La evidencia irrefutable de la agresión. También encontré algo en las cuentas bancarias. Papá está usando un poder notarial para transferir dinero de su cuenta a una offshore en Luxemburgo. Tengo los comprobantes. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. No de tristeza, sino de orgullo por la inteligencia y valentía de mi nieta. Eso es suficiente, querida. ¿Podemos actuar? Aún no, abuela. Amanda movió la cabeza, sus ojos reflejando una sabiduría más allá de sus años. Necesitamos asegurarnos de que no tenga escapatorias. Conozco bien a mi padre. Contratará a los mejores abogados. Alegará que estaba actuando en su beneficio, que tú estás confundida. Necesitamos algo tan contundente que ningún abogado en el mundo pueda refutar. Fue entonces cuando surgió la idea del fin de semana en Tiradentes. Marcelo había estado planeando durante semanas este evento en la Pousada Aguas Claras, un encuentro con importantes inversionistas donde pretendía anunciar un nuevo proyecto inmobiliario. Quería que yo estuviera presente para mantener las apariencias de hijo dedicado. Perfecto. Susurré a Amanda. Será nuestro escenario. En las semanas previas al viaje, cada detalle fue meticulosamente planeado. Paulo Enrique, finalmente consciente de la situación completa, regresó secretamente a Belo Horizonte, hospedándose en la casa de Benedita para no levantar sospechas. El doctor Ronaldo preparó un dossier médico completo, incluyendo exámenes toxicológicos que demostraban la presencia de medicamentos no prescritos en mi organismo. Sergio Macedo, el abogado, reunió documentación bancaria, poderes potencialmente fraudulentos y preparó medidas cautelares que podrían ser activadas de inmediato. Clarice Fonseca, trabajadora social especializada en casos de violencia contra ancianos, fue contactada a través de Claudia del laboratorio. Ella movilizó discretamente la red de protección, incluyendo a la delegada doctora Marcia Teixeira de la Delegación de la Mujer y del Anciano. El elemento más sorprendente del plan vino del propio Antenor. A sus 75 años, mi vecino aparentemente inofensivo, resultó ser un ex técnico de audiovisual de TV Globo. Con sorprendente habilidad, adaptó pequeñas cámaras y micrófonos en objetos personales que llevaría a Tiradentes, un broche, una cajita de medicamentos, incluso la montura de mis gafas. Nadie sospecha de una anciana con apariencia frágil, comentó mientras ajustaba los equipos en su apartamento.
Ese fue mi disfraz perfecto cuando cubrí manifestaciones políticas en los años 70. La preparación más difícil, sin embargo, fue interna. Necesité fortalecerme psicológicamente para el enfrentamiento. No sería fácil exponer públicamente la crueldad de mi propio hijo. Alguien que, a pesar de todo, había llevado en brazos, amamantado, criado con amor. Cada madre, sin importar la edad, guarda en el corazón esa imagen del hijo pequeño, inocente, lleno de potencial. Reconciliar esa imagen con el hombre cruel en que Marcelo se había convertido exigió un luto anticipado, el luto por la relación maternal que sería irrevocablemente destruida tras mi denuncia. La víspera del viaje a Tiradentes, visité el cementerio del Bonfim sola. Una rara oportunidad de salida concedida tras mucha insistencia para rezar por el éxito del proyecto de Marcelo. Ante la tumba de Antonio, mi difunto marido, desahogué en silencio. Siempre decías que yo era la persona más fuerte que conocías, murmuré tocando la fría lápida. Voy a necesitar esa fuerza ahora. Nuestro hijo, ya no es más aquel niño que criamos. Algo se rompió en él, algo que no puedo reparar con amor maternal. Necesito detenerlo antes de que se destruya a sí mismo y a mí junto con él. Una suave brisa movió las flores que había llevado, como si Antonio respondiera, dando su bendición silenciosa. A la mañana siguiente, cuando Marcelo y Juliana vinieron a buscarme, noté algo diferente en su comportamiento. Una excitación contenida, intercambio de miradas significativas. Más tarde, revisando la bolsa de Juliana, mientras ella estaba en el baño de la gasolinera donde paramos, encontré el motivo, un folleto de una clínica de reposo en Kite, con una fecha de admisión marcada para la semana siguiente. Mi nombre ya estaba en los formularios parcialmente llenos. Tragué el pánico que amenazaba con dominarme. Su plan estaba claro ahora, después del fin de semana en Tiradentes, donde me exhibirían como prueba de sus cuidados filiales, me internarían permanentemente en esa institución, lejos de los ojos de la sociedad, mientras liquidaban mi patrimonio. Era más urgente de lo que imaginábamos. Envié rápidamente un mensaje a Amanda a través del celular secreto que su antenor me había dado. Un modelo antiguo lo suficientemente pequeño para esconder en un estuche de costura que siempre llevaba. Aceleración necesaria. Plan B: águila plateada en movimiento. Era nuestro código para implementar inmediatamente el protocolo de emergencia. Amanda confirmó con una sola palabra: recibido. El viaje continuó con Marcelo conduciendo por las sinuosas carreteras hacia Tiradentes, narrando entusiastamente sus planes para el emprendimiento que anunciaría. Juliana ocasionalmente se giraba hacia el asiento trasero, ofreciéndome una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La señora va a adorar la posada Doña Eleonora. Tiene un jardín hermoso, perfecto para que personas de su edad descansen. La énfasis en la palabra descansen envió escalofríos por mi espalda. Al llegar a la posada Aguas Claras, fui recibida por el gerente con una deferencia que claramente irritó a Juliana. Él era sobrino de Benedita, parte de la red de apoyo que silenciosamente se formaba a mi alrededor. Doña Eleonora, hemos preparado la habitación jabuticaba especialmente para usted con vista a las montañas, como solicitó. Marcelo frunció el ceño. No pedimos una habitación específica. Oh, debe haber sido un feliz error, respondió el gerente con una sonrisa profesional. La habitación es una de nuestras mejores, muy tranquila y discreta. Lo que Marcelo no sabía era que la habitación jabuticaba había sido preparada con equipos adicionales de grabación instalados discretamente la noche anterior. También tenía una salida secundaria a través de una puerta de servicio que daba a un pasillo utilizado solo por el personal. Mientras deshacía las maletas, examiné la habitación meticulosamente, encontrando los puntos donde las cámaras habían sido instaladas, detrás del espejo del baño, en la lámpara de la mesita de noche, incrustada en el marco de un cuadro que representaba la iglesia matriz de Santo Antonio. Todo funcionando perfectamente, transmitiendo a un equipo operado por Paulo Enrique en una sala reservada en la parte trasera de la posada. Esa noche, durante la cena de bienvenida con los supuestos inversores, interpreté a la perfección mi papel de madre anciana y levemente confundida. Sonreí en el momento adecuado. Asentí cuando era apropiado y ocasionalmente hice comentarios sobre lo orgullosa que estaba de mi niño. Marcelo, embebido en su propia importancia, no se dio cuenta de que 3 de los inversores eran, en realidad, el delegado Mauricio Bueno, disfrazado de empresario,
Una periodista de investigación especializada en delitos financieros y el juez de la comarca local, amigo de larga data del doctor Ronaldo. Al final de la noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Juliana me agarró del brazo con una fuerza innecesaria. Mañana es el gran día, susurró con una sonrisa helada. Marcelo va a anunciar el emprendimiento y luego tenemos otra sorpresa planeada. La señora podrá descansar muy pronto. Sostuve su mirada sin mostrar miedo. No puedo esperar por las sorpresas de mañana, querida. De vuelta en la habitación, envié el último mensaje al equipo. Amanecer en movimiento. Águila plateada, lista para el vuelo final. Acostada en la cama, contemplé el techo de la posada centenaria. Mañana mi vida cambiaría para siempre. Mañana un hijo sería expuesto, una nuera desenmascarada. Mañana a una señora de 68 años, que todos consideraban frágil e indefensa, mostraría al mundo que la edad no disminuye la capacidad de luchar por justicia y dignidad. Cerré los ojos no con miedo, sino con la serenidad de quien finalmente asume el control de su propia vida tras un largo periodo de oscuridad. Las últimas palabras que susurré antes de dormir fueron para el retrato de Antonio, que siempre llevaba conmigo. Mañana, mi amor, nuestro hijo aprenderá que el respeto no se impone con violencia, se aprende con consecuencias. El sol apenas había salido sobre las montañas históricas de Tiradentes cuando desperté, sintiendo cada latido de mi corazón como un reloj, marcando los segundos para la ejecución del plan. No dormí profundamente, solo breves intervalos de inconsciencia interrumpidos por décadas de instinto de enfermera, acostumbrada a despertar al menor signo de alerta. Me senté al borde de la cama colonial de la posada Aguas Claras, observando los primeros rayos dorados filtrándose por las cortinas de encaje. Este sería el escenario de mi liberación o de mi condena definitiva. No había más espacio para retrocesos. Me vestí con un cuidado especial, eligiendo prendas que había traído en secreto, diferentes de la ropa que Juliana había seleccionado para mí en los últimos meses, vestidos amplios y sin forma que me hacían parecer más vieja y descuidada de lo que realmente era. Hoy opté por un conjunto de pantalón y blazer azul marino que guardaba escondido en el fondo de una maleta de invierno con un broche plateado en forma de águila, regalo de graduación de mis compañeras enfermeras. El broche no era solo una pieza sentimental. Dentro de él, su antenor había instalado una microcámara de alta definición. Peiné mis cabellos blancos con dignidad, negándome a parecer descuidada como Marcelo y Juliana preferían presentarme a los demás. Apliqué un labial discreto, mirándome en el espejo del baño, sabiendo que detrás de él había otra cámara registrando cada movimiento en esa habitación. Sonreí levemente a mi reflejo. Una sonrisa no de alegría, sino de determinación. Buenos días, Eleonora, susurré para mí misma. Hoy reescribes tu historia. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada del desayuno. Era Josefa, la gobernanta de la posada y prima de segundo grado de Benedita, otra aliada secreta reclutada para nuestra operación. Buenos días, doña Eleonora, saludó formalmente por si alguien estaba observando. Pero al colocar la bandeja sobre la mesa, deslizó discretamente una nota bajo la servilleta de lino y parpadeó casi imperceptiblemente. Cuando la puerta se cerró, abrí la nota con dedos levemente temblorosos. Águilas en posición, nido seguro, grabación lista, autoridades en su lugar. Paulo en la habitación 7. Amanda llegó a 5, señal verde tras el brindis. Coraje. Guardé la nota en el bolsillo interno del blazer y me forcé a comer un poco, aunque sin apetito. Necesitaría energía para lo que estaba por venir. Mientras saboreaba el pan de queso tradicional mineiro, revisaba mentalmente cada detalle del plan, cada posible obstáculo, cada ruta de escape en caso de que algo saliera mal. No por casualidad, en mis 4 décadas de carrera médica, nunca perdí un paciente por falta de un plan B. A las 9:17 exactamente como se había previsto, Juliana cerró la puerta, entrando sin esperar respuesta. Uno de los muchos pequeños desaires a los que me había acostumbrado. ¿Ya estás despierta? Genial. Exclamó con falsa emoción. Tenemos un día lleno por delante. Marcelo está finalizando algunos detalles de la presentación para los inversores. El cóctel comenzará a las 16 horas, pero antes necesitamos resolver algunas formalidades. ¿Qué tipo de formalidades, querida?, pregunté inocentemente, observando cómo su sonrisa vacilaba levemente con el término cariñoso.
Solo algunos documentos, nada importante, cosas aburridas de abogados, respondió, evitando mi mirada. Marcelo pensó que era mejor que resolviéramos esto antes de la agitación de la fiesta. Claro, estoy a tu disposición, respondí dócilmente interpretando el papel que esperaban de mí, la anciana sumisa y confundida que firmaría cualquier papel que le pusieran enfrente. Nos dirigimos a una pequeña sala de reuniones que Marcelo había reservado exclusivamente para nuestro uso durante la estadía. En el camino noté discretamente las figuras estratégicamente posicionadas por el lugar. Un hombre leyendo el periódico en el vestíbulo, el técnico encargado de las grabaciones, una mujer fotografiando la arquitectura colonial de la posada, la perita criminal de Vitoria Lima, una pareja de ancianos tomando té en la terraza, el delegado Mauricio y su esposa, que era jueza jubilada. Dentro de la sala, Marcelo esperaba con una carpeta de documentos y una expresión que intentaba, sin éxito, parecer despreocupada. A su lado, un hombre de traje gris se presentó como el doctor Fernando Meneses, supuestamente su abogado corporativo. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo Marcelo señalando una silla. «El doctor Fernando preparó algunos documentos para regularizar tu situación patrimonial, solo formalidades para garantizar que tus bienes estén adecuadamente protegidos». «Qué atento de tu parte, hijo», respondí, sentándome lentamente como si mis articulaciones dolieran más de lo que realmente dolían. «¿Y qué documentos serían esos?». El doctor Fernando se aclaró la garganta nerviosamente. Noté que evitaba mirarme directamente a los ojos. Clásica señal de culpa que aprendí a identificar en décadas tratando con familiares de pacientes que ocultaban información. «Doña Eleonora». «Son 3 documentos simples», explicó abriendo la carpeta. «El primero es un poder amplio que le da a tu hijo facultades para administrar todos tus bienes y cuentas bancarias. El segundo es una autorización para la venta de tu inmueble en el residencial Primavera. Y el tercero es un término de consentimiento para la internación voluntaria en una institución de larga permanencia». Mantuve la expresión neutra, aunque por dentro mi sangre hervía. Era exactamente como sospechábamos. El plan completo documentado en papel oficial. Internación voluntaria para alejarme permanentemente, venta de mi apartamento y control total de mi dinero. «Parece bastante para firmar de repente», comenté fingiendo confusión. «¿No sería mejor que lo leyera con calma? Tal vez consultar a mi propio abogado». Juliana intercambió una rápida mirada con Marcelo, la impaciencia evidente en su rostro. «Mamá», Marcelo asumió un tono condescendiente que se había vuelto su sello personal. «No hay necesidad de complicar las cosas. Son documentos estándar y sabes que no entiendes de estas burocracias. Estamos cuidando de todo para tu propio bien». «Para mi bien», repetí lentamente sintiendo el peso de esa frase que tantas veces había escuchado como justificación para controlar y disminuir mi autonomía. «Y ese lugar donde quieren internarme es bonito». «Es una clínica excelente en Kite», respondió Juliana rápidamente. «Ambiente campestre, atención de primera. Te va a encantar. Va a ser como unas vacaciones permanentes». «¿Vacaciones permanentes?», murmuré como si considerara la idea, y mis pertenencias personales, mis recuerdos, fotografías, el reloj de mi padre. «Guardaremos todo con cariño», aseguró Marcelo, impaciente por terminar esa conversación y obtener las firmas. «Ahora sí podemos continuar», claro, asentí tomando la pluma que me ofrecían. La coloqué sobre el primer documento. Dudé un momento que los hizo contener la respiración y luego derramé deliberadamente un vaso de agua sobre todos los papeles. «Oh Dios mío, qué desastre», exclamé fingiendo angustia mientras el líquido empapaba los documentos. «Mis manos. Esta artritis no me da tregua». La frustración en el rostro de Marcelo era impagable, pero rápidamente se recompuso. «No hay problema, mamá. Tenemos otras copias en la habitación. Podemos resolver esto después del cóctel». «¡Qué alivio!», suspiré interpretando perfectamente mi papel. Estaba realmente ansiosa por conocer a sus amigos inversionistas. Escuché que vendrían personas muy importantes. «Sí», confirmó él recogiendo los papeles mojados. «Y es importante que causes una buena impresión. Nada de historias confusas o comentarios inapropiados, ¿verdad?». «Haré lo posible por no avergonzarte, hijo», prometí con falsa sumisión.
Salimos de la sala de reuniones y mientras Marcelo y Juliana se dirigían a su habitación para buscar nuevas copias de los documentos, hice un desvío estratégico por el jardín de la posada, aparentemente para admirar las flores. En realidad necesitaba 2 minutos cruciales con Paulo Enrique, que esperaba disfrazado de jardinero. «Está todo grabado», susurró él mientras fingía explicarme sobre una especie de orquídea. Las declaraciones explícitas sobre la internación, la venta forzada, todo. La delegada Marcia ya tiene copias preliminares de las grabaciones. Tienen nuevas copias de los documentos, informé rápidamente. Intentarán de nuevo después del cóctel. Perfecto. Mantén el plan original en el brindis. Regresé a mi habitación para prepararme para el evento de la tarde, el cóctel donde Marcelo presentaría su nuevo emprendimiento inmobiliario a potenciales inversionistas. Elegí un vestido azul turquesa que había traído escondido, mucho más elegante que la ropa desgastada que Juliana había separado para mí. Cuando ella apareció para ayudarme a arreglarme, no pudo ocultar su sorpresa. ¿De dónde salió ese vestido?, preguntó con un tono acusatorio apenas disimulado. Lo tenía guardado desde hace tiempo. Pensé que la ocasión merecía algo especial, respondí con calma. Después de todo, es un gran día para Marcelo, ¿no? Ella entrecerró los ojos claramente molesta, porque no parecía la anciana frágil y descuidada que quería presentar a los invitados. Pero no había tiempo para discusiones. Los primeros invitados ya estaban llegando. El salón principal de la posada Aguas Claras había sido transformado para el evento. Arreglos de flores típicas de la región decoraban las mesas estratégicamente ubicadas. Los camareros circulaban con bandejas de canapés elaborados y una pequeña orquesta tocaba música ambiental. Aproximadamente 40 personas estaban presentes. Algunos eran realmente inversionistas y figuras importantes de Belo Horizonte. Otros eran actores en nuestro elaborado teatro de justicia. Marcelo circulaba por el ambiente como un pavor real, exhibiendo sus plumas, presentándome ocasionalmente a alguna figura importante con una sonrisa artificial y frases como, mi madre, doña Eleonora. Desafortunadamente la edad ya pesa, ¿sabes cómo es? Siempre disminuyendo mi capacidad mientras se presentaba como un hijo abnegado. Observé atentamente cada movimiento, cada persona. Amanda había llegado fingiendo sorpresa al encontrar a los abuelos en el evento. Una visita no planeada de su universidad. Su abrazo fue más fuerte, más significativo, llevando el mensaje silencioso de que todo estaba listo. 5:43, tal como se había planeado, el gerente de la posada anunció que Marcelo haría su presentación. Se colocó una pantalla gigante mostrando imágenes impresionantes de un condominio de lujo diseñado para una zona aún preservada en los alrededores de Belo Horizonte. Damas y caballeros, comenzó Marcelo con su mejor voz de empresario visionario. Les presento el Reserva Imperial, un concepto revolucionario en vivienda de alto estándar que une sostenibilidad y exclusividad. Durante 23 minutos detalló el proyecto presentando proyecciones financieras impresionantes y destacando el potencial de valorización. Sentí con un nudo en el corazón que parte del capital inicial vendría de la venta de un inmueble familiar en el residencial Primavera, mi apartamento, mi hogar, que él planeaba liquidar tan pronto como me internara compulsivamente en Caete. Cuando la presentación terminó bajo aplausos entusiastas, Marcelo hizo un gesto que no estaba en nuestro guión original, me invitó al escenario improvisado y ahora quisiera llamar a mi madre, doña Eleonora, para un momento especial, anunció, extendiendo la mano en mi dirección. Le lancé una mirada rápida a Amanda, quien asintió imperceptiblemente. Caminé hacia el hijo sintiendo el peso del broche de la cámara en mi pecho, registrando cada segundo. Mi madre es la gran inspiradora de este proyecto, declaró Marcelo ante la audiencia, poniendo un brazo sobre mis hombros de manera posesiva. Ella generosamente decidió renunciar a su apartamento para invertir en el futuro de la familia, un ejemplo de desprendimiento que merece nuestro reconocimiento. La audiencia aplaudió ignorando el verdadero significado de esas palabras. Marcelo entonces levantó una copa de champán, señalando para que todos hicieran lo mismo. Un brindis por doña Eleonora, que en su sabiduría de vida nos enseña que siempre debemos mirar hacia el futuro. Era el momento, la señal acordada, el brindis. Gracias, hijo. Respondí con voz clara, aceptando la copa que me ofrecían. Realmente creo que debemos mirar hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado y sus lecciones. Me volví hacia la audiencia.
sintiendo una fuerza que no había experimentado en meses creciendo dentro de mí. Damas y caballeros, estoy profundamente conmovida por estar aquí hoy. Como madre siempre deseé lo mejor para mis hijos. Crié a Marcelo y Paulo Enrique con amor, dedicación y valores. Les enseñé sobre honestidad, respeto y dignidad. Por eso es con inmenso pesar que debo hacer un anuncio diferente al que mi hijo planeó para esta tarde. La sonrisa de Marcelo se congeló. Sentí su mano apretar mi hombro en advertencia, pero ya era demasiado tarde. Paulo Enrique ya había tomado el control del sistema audiovisual y en la pantalla, en lugar de las imágenes del proyecto, apareció un vídeo. Yo en el baño de mi apartamento limpiando la sangre de mi labio partido tras el golpe de Marcelo, seguido por el audio claro. Ahora vas a comer menos, vieja inútil. Un murmullo de shock recorrió a la audiencia. Marcelo intentó arrancar el micrófono de mi mano, pero Paulo Enrique ya estaba a mi lado, sosteniendo firmemente el brazo de su hermano. Suelta a nuestra madre ahora, ordenó Paulo con una frialdad que nunca había demostrado antes. Juliana intentó acercarse, gritando sobre mi confusión mental, pero fue detenida por Amanda, que la sujetó del brazo con sorprendente fuerza. ¿Qué están viendo? Continué con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Es solo un fragmento de meses de abuso psicológico, físico y patrimonial que sufrí a manos de mi propio hijo y su esposa. Hoy no fueron invitados a conocer un proyecto inmobiliario, sino a ser testigos de la verdad que se oculta detrás de la fachada de hijo dedicado. En la pantalla aparecían ahora imágenes de las reuniones secretas en la sala de conferencias de esa mañana, con declaraciones explícitas sobre la internación forzada, la venta del apartamento sin mi consentimiento, las medicaciones administradas para mantenerme dócil. La delegada Marcia Teixeira se levantó entre los invitados, identificándose oficialmente con su placa en mano. A su lado el fiscal, Dr. Evandro Campos, y 2 policías de civil se posicionaron estratégicamente, bloqueando posibles salidas. Marcelo Pimentel y Juliana Duarte Pimentel, anunció la delegada con voz autoritaria. Están detenidos en flagrante por los delitos de violencia contra la persona mayor, administración de sustancias medicamentosas sin consentimiento, intento de estafa, secuestro y formación de banda. El caos se instaló en el salón. Los invitados genuinos miraban horrorizados mientras Marcelo alternaba entre intentar explicarse y amenazar a todos con demandas por difamación. Juliana entró en histeria, gritando que todo era una trampa, una conspiración en su contra. Permanecí firme en el centro de ese torbellino, sintiendo una extraña calma, la serenidad de quien finalmente se libera de cadenas invisibles. El doctor Ronaldo se acercó verificando discretamente mi presión arterial, preocupado por el impacto emocional del momento. Estoy bien, Ronaldo, le aseguré. Nunca he estado mejor. Mientras los policías esposaban a Marcelo, que seguía protestando vehementemente, me acerqué a él. La sala había enmudecido para escuchar nuestro último intercambio. ¿Por qué, mamá?, preguntó él con el rostro retorcido en una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Por qué hacer esto conmigo, su propio hijo? Miré a los ojos de ese hombre que una vez llevé en brazos, a quien dediqué amor incondicional en tantas noches de insomnio. Busqué cualquier vestigio del niño que conocí, pero solo encontré a un extraño consumido por la avaricia. Porque soy tu madre, Marcelo. Y las madres enseñan lecciones, incluso cuando son dolorosas. Esta es tu última lección. El respeto no se impone por la fuerza, se conquista con carácter. Espero que la reclusión te dé tiempo para reflexionar sobre esto. Me di la vuelta mientras los policías lo conducían hacia afuera. Juliana lo seguía en otra patrulla. El salón permaneció en un silencio atónito por unos momentos, hasta que Amanda se acercó, abrazándome con lágrimas en los ojos. Lo logramos, abuela. Se acabó. Pero sabía que no había terminado. Era solo el comienzo de una nueva fase de justicia, de recuperación y, tal vez, en un futuro lejano, de perdón, no por ellos, sino por mí misma. Porque cargar odio es una carga demasiado pesada para cualquier corazón, especialmente uno que ya ha vivido casi 7 décadas. Miré alrededor al círculo de apoyo que se había formado. Paulo Enrique, Amanda, Dr. Ronaldo, Benedita, que acababa de llegar, su antenor, Sergio Macedo, la delegada Marcia, Clarice Fonseca, personas que arriesgaron su propia seguridad y reputación para rescatar a una señora que muchos consideraban demasiado frágil para luchar.
Gracias, dijo simplemente, mi voz entrecortada por la emoción genuina. Ustedes me devolvieron más que mi libertad, me devolvieron mi dignidad. Esa noche, cuando finalmente me retiré a la habitación jabuticaba, ya no había necesidad de las cámaras ocultas, de los planes secretos, de los códigos susurrados. Por primera vez en meses dormí profundamente sin miedo al amanecer, porque finalmente había demostrado a mí misma y al mundo que el cabello blanco no es símbolo de fragilidad, sino de resistencia. Hilos que han sido testigos de tormentas y se han mantenido en pie. Y si mi caso inspirara a otras Eleonoras a romper el silencio, a rechazar el papel de víctimas pasivas, entonces cada lágrima derramada, cada humillación soportada habría valido la pena. Porque la verdadera venganza no está en castigar a los culpables, sino en liberar a los oprimidos. Y yo, Eleonora Pimentel, a mis 68 años, finalmente estaba libre. La justicia tiene su propio ritmo, a veces lento, casi exasperante en su cadencia metódica, otras veces sorprendentemente rápido. En los 3 meses siguientes a aquella tarde reveladora en la pousada Aguas Claras, descubrí ambas caras de este proceso. El regreso a Belo Horizonte tras lo ocurrido en Tiradentes fue un torbellino de emociones contradictorias. Mi apartamento en el residencial Primavera, antes un espacio contaminado por recuerdos de control y abuso, ahora necesitaba ser resignificado. Cuando giré la llave en la cerradura por primera vez, acompañada por Paulo Enrique y Amanda, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar el último momento que estuve allí, limpiando la sangre de mi rostro en el baño. ¿Quieres que entre primero, mamá?, ofreció Paulo, al notar mi vacilación en el umbral de la puerta. No respondí, enderezando los hombros. Esta es mi casa. Necesito retomarla con mis propias piernas. El apartamento estaba prácticamente ocupado. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, el mismo aroma de lavanda que siempre cultivé. Pero algo había cambiado fundamentalmente. El aire parecía más ligero, como si una presencia opresora hubiera sido removida. No eran solo Marcelo y Juliana los que habían salido de mi vida. Era el miedo, la sensación invisible pero palpable, de peligro inminente que se había convertido en mi compañera constante. Vamos a abrir estas ventanas, declaré, caminando decidida hacia la sala. Este lugar necesita aire fresco. Las semanas siguientes trajeron una sucesión de testimonios, audiencias preliminares y pericias. El caso ganó repercusión nacional. Cuando un reportaje investigativo de TV Alterosa expuso la red de fraudes contra ancianos que operaban Marcelo y Juliana, se descubrió que no era la única víctima. 3 otros señores habían sido manipulados de manera similar, aunque ninguno había sufrido agresión física directa. En el primer testimonio formal que di en la delegación de la mujer y del anciano, la delegada Marcia Teixeira condujo el proceso con una sensibilidad que me sorprendió positivamente. Doña Eleonora, ¿tiene noción de la importancia de su caso para otras víctimas silenciosas? Preguntó ella tras registrar meticulosamente cada episodio de abuso que relaté. Sinceramente, no lo imaginaba. Confesé aún asimilando la dimensión que había tomado la situación. Solo pensé en recuperar mi vida. Su acto de valentía está inspirando a decenas de ancianos a denunciar situaciones similares. Recibimos 15 nuevas denuncias solo la semana pasada, reveló ella emocionada. ¿Se ha convertido usted en un símbolo de resistencia? Esa información me conmovió profundamente. La idea de que mi historia personal pudiera trascender los límites de mi propia experiencia y ayudar a otros nunca se me había ocurrido. La enfermera dentro de mí, aquella que dedicó décadas a cuidar, guiar y proteger, despertó con un nuevo propósito. En una mañana particularmente significativa, recibí una llamada inesperada de la oficina de la concejala Conceicao Oliveira, conocida por su trabajo en defensa de los derechos de los ancianos. Doña Eleonora, he seguido su caso con gran interés, dijo ella tras las presentaciones formales. Me gustaría invitarla a testificar en la Cámara Municipal en una audiencia pública sobre violencia contra ancianos. Su perspectiva sería invaluable. Dudé momentáneamente. Una cosa era enfrentar a mi propio hijo en un ambiente controlado, rodeada de aliados cuidadosamente seleccionados. Otra completamente diferente era exponer mi historia ante desconocidos, cámaras, posibles críticos. Necesito pensarlo, respondí honestamente. Lo comprendo perfectamente, aseguró la concejala. Pero considere esto. Por cada anciano que logra denunciar, hay decenas silenciados por el miedo, la vergüenza o la falta de apoyo.
Su voz podría alcanzarlos. Aquella noche fue de intensa reflexión. Sentada en la terraza de mi apartamento, observando las luces de Belo Horizonte brillar como estrellas terrenales, medité sobre mi nueva realidad. Al principio todo lo que deseaba era retomar mi vida, recuperar mi paz, pero ahora me daba cuenta de que había sido investida de un propósito mayor. ¿Qué harías, Antonio? Pregunté a la fotografía de mi difunto marido que siempre mantenía cerca. Su sonrisa serena, congelada en el tiempo, parecía animarme, como siempre lo había hecho en vida. A la mañana siguiente llamé a la concejala. Acepto la invitación, declaré sintiendo una profunda certeza en mi decisión. Pero tengo una condición. Quiero crear un proyecto permanente de acogida y orientación para ancianos víctimas de violencia familiar. La audiencia pública se programó para 2 semanas después, tiempo suficiente para que pudiera prepararme adecuadamente. Con la ayuda de Amanda, que cada día mostraba más su brillantez como futura abogada, elaboré un testimonio que equilibraba mi experiencia personal con datos estadísticos sobre la violencia contra ancianos en Brasil. El gran día llegó con un cielo excepcionalmente azul sobre Belo Horizonte. Me vestí con esmero, eligiendo un conjunto en tono esmeralda que Antonio siempre había apreciado, y recogí mi cabello en un elegante moño. Al mirarme en el espejo no vi a la víctima frágil que Marcelo intentó crear, ni a la guerrera vengativa que emergió durante el enfrentamiento. Simplemente vi a Eleonora, enfermera, madre, viuda, sobreviviente. El salón de la Cámara Municipal estaba lleno cuando llegué, acompañada por Paulo Enrique. Periodistas, activistas, representantes de asociaciones de jubilados y ciudadanos comunes ocupaban cada asiento disponible. Al fondo noté un grupo particular que me trajo lágrimas instantáneas a los ojos, alrededor de 20 compañeros del Hospital Santa Clara, muchas ya jubiladas como yo, sosteniendo un discreto cartel que decía: «Fuerza, Eleonora, la enfermería está contigo». Cuando fui llamada al estrado, sentí un temor momentáneo, pero al ajustar el micrófono y mirar a esa audiencia atenta, algo extraordinario sucedió. La enfermera que fui durante casi 4 décadas tomó el mando. Esa profesional que ya había enfrentado emergencias, comunicado noticias difíciles, entrenado generaciones de nuevos enfermeros, encontró su voz nuevamente. Buenos días a todos. Mi nombre es Eleonora Pimentel, tengo 68 años, soy enfermera retirada y hasta hace 3 meses vivía bajo un régimen de terror psicológico, físico y patrimonial, impuesto por mi propio hijo y su esposa. Durante 42 minutos, narré mi historia sin sensacionalismo ni autocompasión. Describí el proceso gradual de erosión de mi autonomía, las técnicas de manipulación utilizadas, las señales que otros podrían identificar en situaciones similares. Presenté el proyecto que había elaborado en colaboración con la concejala Conceicao, el programa Primavera, una red de apoyo multidisciplinar para ancianos en situación de vulnerabilidad. La violencia contra los ancianos prospera en el silencio, concluí mirando directamente a las cámaras que transmitían la sesión. Y el antídoto para ese silencio es nuestra voz colectiva. Hoy presto mi voz a todos los que aún no pueden hablar y los invito a hacer lo mismo. La reacción fue abrumadora. Una ovación de pie invadió el pleno, con muchos presentes visiblemente emocionados. En los días siguientes mi teléfono no dejó de sonar. Invitaciones para entrevistas, charlas, participación en grupos de trabajo. De repente aquella señora que Marcelo consideraba inútil se había convertido en una voz influyente en la defensa de los derechos de los ancianos. Entre todas las repercusiones, sin embargo, ninguna me marcó tanto como una carta anónima que recibí 2 semanas después de la audiencia. Querida Eleonora, no nos conocemos personalmente, pero tu historia salvó mi vida. Después de ver tu testimonio en la televisión, reconocí en tus palabras mi propia situación con mi yerno y mi hija. Ayer, por primera vez en 3 años, busqué ayuda. Estoy escribiendo esta carta desde un refugio temporal, lejos de ellos, finalmente respirando sin miedo. Gracias por mostrarme que no estoy sola, ni soy culpable de lo que me hicieron. Que Dios te bendiga infinitamente. Una abuela de 74 años comenzando de nuevo. Guardé esa carta como un tesoro, una confirmación tangible de que mi dolor no fue en vano. Mientras tanto, el proceso penal contra Marcelo y Juliana avanzaba. Las pruebas eran irrefutables, especialmente con las grabaciones obtenidas en la Pousada Aguas Claras.
Aún así, contrataron un equipo de abogados caros que intentaron de todo, desde alegar que yo sufría de demencia y había imaginado los abusos, hasta insinuar que todo era una conspiración orquestada por Paulo Enrique para quedarse con la herencia. La estrategia más dolorosa vino cuando intentaron usar a Amanda en mi contra. En un movimiento desesperado, Marcelo envió una carta a su hija, suplicándole que contara la verdad sobre la abuela confusa y manipulada por el tío Paulo. Para mi infinita gratitud, Amanda entregó la carta directamente al fiscal, fortaleciendo aún más el caso. «Nunca dudé de ti, abuela», me dijo ella, sentada en mi cocina mientras tomábamos té una tarde de sábado. «Siempre supe que había algo mal. Solo que no tenía idea de la gravedad». «¿Cómo te diste cuenta?», pregunté curiosa, admirando la intuición de mi nieta. «Pequeñas cosas. La forma en que papá cambiaba de tema cuando preguntaba por ti. La manera en que él y Juliana controlaban mis visitas, siempre supervisadas y, sobre todo, el cambio en ti. De repente, aquella abuela vibrante que contaba historias sobre partos difíciles en el hospital se convirtió en una señora callada que apenas levantaba la mirada durante los almuerzos familiares. Sus ojos, tan parecidos a los de mi fallecido Antonio, brillaron con una sabiduría más allá de sus años. Pero lo que realmente confirmó todo fue cuando intenté regalarte un celular en tu cumpleaños y papá lo interceptó, diciendo que los ancianos no necesitan smartphones. En ese momento supe con certeza que te estaban aislando intencionadamente. La astucia de Amanda me emocionó y me llenó de gratitud. En medio de tanta traición, aquella joven de solo 19 años mostró un discernimiento y una valentía extraordinarios. Finalmente, en una lluviosa mañana de jueves, llegó la noticia que muchos esperaban, pero que en mi corazón generaba sentimientos encontrados. Marcelo y Juliana habían aceptado un acuerdo de delación premiada, confesando todos los crímenes e implicando a otros participantes del esquema, incluyendo al doctor Fernando Meneses, el supuesto abogado, y al doctor Renato, el geriatra que falsificaba informes de incapacidad mental. La sentencia de 4 años y 2 meses de reclusión para Marcelo, 3 años y 6 meses para Juliana, además de la devolución total de los valores desviados y una indemnización por daños morales, no era una pena ejemplar, pero considerando la lentitud habitual de la justicia brasileña, representaba una victoria significativa. En la tarde en que se dictó la sentencia, recibí una llamada de la delegada Marcia, doña Eleonora. Pensé que querría saberlo en persona. Marcelo pidió verla antes de ser trasladado a la prisión. La decisión es exclusivamente suya, sin ninguna presión. Un pesado silencio se instaló mientras reflexionaba sobre esa posibilidad. Parte de mí quería rechazarlo de inmediato. ¿Qué derecho tenía él de solicitar algo después de todo? Sin embargo, otra parte, quizás la madre que nunca dejé de ser, sentía la necesidad de un cierre, de mirar a los ojos del hombre que alguna vez fue mi niño y entender cómo llegamos a tal punto. Voy a verlo, decidí finalmente, pero con condiciones. Quiero que Amanda y Paulo Enrique estén presentes, aunque no en la misma sala. El encuentro fue programado para la mañana siguiente en una sala reservada de la comisaría. Dormí inquieta esa noche, visitada por sueños fragmentados, donde Marcelo aparecía alternadamente como el niño sonriente que corría hacia mí, con dibujos coloridos, y como el adulto de expresión dura que levantaba la mano contra mí. Llegué puntualmente a las 9, vestida con sencillez pero dignidad. Paulo Enrique y Amanda esperaban en la antecámara, ofreciendo apoyo silencioso con su presencia. La delegada Marcia me condujo personalmente a la sala donde Marcelo ya esperaba, esposado y con el uniforme de detención. El impacto visual fue inmediato. En solo 3 meses, había cambiado drásticamente, más delgado con profundas ojeras, barba sin afeitar. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había visto desde su adolescencia. Madre, murmuró haciendo un movimiento involuntario, como si quisiera levantarse, pero contenido por las esposas. Marcelo, respondí secamente sentándome frente a él. No había hostilidad en mi voz, solo una distancia calculada, la misma que usaba con pacientes difíciles en mis años de enfermería. Por algunos momentos, solo el silencio llenó el espacio entre nosotros. Parecía luchar internamente para encontrar palabras, mientras yo mantenía una calma exterior que ocultaba el torbellino emocional dentro de mí. No sé por dónde empezar, admitió finalmente mirando sus propias manos esposadas. Cualquier pedido de perdón parece inadecuado ante lo que hice. Entonces no pidas, respondí simplemente. Solo dime la verdad, Marcelo.
¿Cuándo fue que tu corazón se endureció tanto que viste a tu propia madre como un objeto a manipular? ¿En qué momento desapareció el hijo que crié? Cerró los ojos por un instante como si la pregunta le causara dolor físico. No sucedió de repente. Comenzó. Su voz casi un susurro. Fue gradual. Primero pequeñas mentiras para justificar gastos, luego manipulaciones para conseguir préstamos. Juliana siempre quiso un nivel de vida que no podíamos mantener honestamente. Las deudas crecieron. Cuando descubrimos sobre sus inversiones, él hizo una pausa. Visiblemente perturbado por sus propios recuerdos, parecía una solución fácil. Estaba sola, envejeciendo. Nos convencimos de que sería mejor para todos si administráramos el dinero, que estarías más segura en una institución. Una mentira llevó a otra y antes de que me diera cuenta, me había convertido en alguien que ni siquiera reconozco. ¿Y el puñetazo?, pregunté directamente, necesitando entender ese momento específico que había roto definitivamente algo entre nosotros. ¿Por qué llegó a la violencia física? Su rostro se contorsionó en una expresión de puro remordimiento. No tengo excusas. Ese día cuestionaste la venta del apartamento por tercera vez. Me di cuenta de que no conseguiríamos fácilmente tu firma, años reprimiendo frustraciones, la presión de los acreedores, el miedo a que todo se desmoronara. Exploté de la peor manera posible contra la persona que menos lo merecía. Estudié su rostro por un largo momento buscando señales de manipulación o falsedad. Solo encontré derrota y arrepentimiento genuino, o al menos así parecía. ¿Qué quieres de mí ahora, Marcelo?, pregunté finalmente. Absolución. Porque eso no puedo dar, respondió él, sacudiendo la cabeza. No merezco absolución. Solo quería que supieras que a pesar de todo lo que hice, nunca dejé de amarte. La persona que te hirió no era realmente yo, aunque tengo que vivir con esa culpa el resto de mi vida. Me levanté lentamente sintiendo una extraña ligereza. No había ira corrosiva en mi corazón, ni deseo de venganza, solo una comprensión clara de la situación y de lo que necesitaba ser dicho. Marcelo, pasé mi vida profesional cuidando de personas y como madre, especialmente de ti. Pero hay un límite a lo que podemos hacer por los demás, incluso por nuestros hijos. Elegiste tu camino y ahora necesitas recorrerlo hasta el final. No con mi odio que solo envenenaría a ambos, sino con mi ausencia. Quizás un día, cuando realmente hayas comprendido y transformado quién eres, podamos reconstruir algún tipo de relación. Pero hoy, la mayor prueba de amor que puedo ofrecerte es esta, la verdad, sin maquillaje. Traicionaste mi confianza de la manera más profunda posible. Y la confianza, una vez destruida, no se recupera con palabras. Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas, pero lo sintió en una comprensión silenciosa. Al darme la vuelta para salir, añadí una última observación. Y Marcelo, recuerda, puedes haber perdido tu libertad temporalmente, pero yo he recuperado la mía permanentemente. En esta historia, a pesar de todo, quien realmente ganó fui yo. Salí de esa sala sintiéndome 20 kilogramos más ligera. No había perdonado, aún era demasiado pronto para eso, pero me había liberado del peso de la ira, del deseo de venganza. La verdadera venganza no estaba en la pena impuesta por el sistema judicial, sino en mi reconstrucción personal como mujer autónoma, respetada y sobre todo, libre. 2 semanas después, utilizando parte de la indemnización recibida, inauguré oficialmente la Fundación Primavera para la Protección de los Ancianos, con sede en una casa restaurada en el barrio Santa Teresa. Con un equipo multidisciplinario compuesto por asistente social, abogado, psicóloga y enfermera, comenzamos a atender casos similares al mío, creando una red de apoyo para ancianos en situación de vulnerabilidad. Cuando corté la cinta inaugural, rodeada de amigos, autoridades y, sobre todo, de otros ancianos que encontraron inspiración en mi historia, sentí que el ciclo finalmente se completaba. El dolor se había transformado en propósito, la humillación en dignidad restaurada, el silencio en voz amplificada. Como decía mi abuela Josefina, no es la caída lo que define a una persona, sino la fuerza con la que se levanta después de ella. Y yo, Eleonora Pimentel, a mis 68 años, estaba de pie, más fuerte, más sabia e infinitamente más libre de lo que jamás imaginé que fuera posible. Cuando miro hacia atrás y revivo cada momento de esta travesía, desde el día en que recibí aquel golpe en la boca hasta la inauguración de la Fundación Primavera, me doy cuenta de que mi historia no es solo sobre dolor y superación.
Es un testimonio del poder que existe dentro de cada uno de nosotros, especialmente de aquellos que la sociedad suele subestimar, los ancianos, los aparentemente frágiles, los silenciados. Comencé esta narrativa como una víctima, una señora de 68 años, enfrentando lo impensable, violencia y traición a manos de su propio hijo, pero termino no como víctima, sino como protagonista de mi propia liberación. El camino no fue lineal ni fácil. Exigió valentía para reconocer el abuso, astucia para recopilar pruebas, paciencia para elaborar un plan y determinación para ejecutarlo cuando llegó el momento adecuado. Mi apartamento en el residencial Primavera, que casi perdí por la avaricia de Marcelo y Juliana, volvió a ser verdaderamente mi hogar. Lo redecoré por completo, eliminando los vestigios de aquellos meses oscuros. Las paredes antes beige ahora exhiben un vibrante azul celeste que elegí personalmente. Las fotografías fueron reorganizadas, algunas removidas, otras añadidas, especialmente las recientes con Amanda, Paulo Enrique y los nuevos amigos que hice en esta travesía. El Centro Comunitario Esperanza, del que fui alejada durante el periodo de aislamiento impuesto por Marcelo, me recibió de nuevo con una fiesta sorpresa organizada por los miembros. Retomé mi trabajo voluntario enseñando primeros auxilios, ahora con una nueva perspectiva sobre vulnerabilidad y resiliencia, que comparto abiertamente con los alumnos. La Fundación Primavera creció más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría haber previsto. En solo 6 meses, atendimos a más de 200 ancianos en situaciones similares a la mía. Cada historia única, cada dolor particular, pero el patrón tristemente recurrente. Hijos, nietos, cuidadores que transforman relaciones de cuidado en control abusivo. Con nuestro equipo multidisciplinario, logramos intervenir de manera temprana en muchos casos, evitando que llegaran al extremo que viví. Amanda, mi querida nieta, ahora divide su tiempo entre la Facultad de Derecho y una pasantía en la Fundación. Su entusiasmo y perspectiva joven traen una energía renovadora a nuestros proyectos. Abuela, estamos creando un puente entre generaciones, me dijo recientemente durante una reunión estratégica, mostrando que el respeto hacia los ancianos no es solo una cuestión de bondad, sino de justicia fundamental. Paulo Enrique se mudó definitivamente de regreso a Belo Horizonte, asumiendo un nuevo cargo en su empresa que le permite trabajar de forma remota. Nuestra relación, siempre afectuosa, pero distante por la separación geográfica, ahora florece en una cercanía que valoro profundamente. Almorzamos juntos todos los domingos, una tradición familiar que hemos recuperado con alegría. En cuanto a Marcelo y Juliana, cumplen sus penas en instituciones separadas. Recibo ocasionalmente cartas de Marcelo. Algunas las he leído, otras no he podido. Es un proceso lento y doloroso de reconstrucción que quizás nunca se complete del todo. Aún no he encontrado el perdón completo en mi corazón, pero tampoco permito que el resentimiento defina mi presente o futuro. Como dijo la psicóloga de la Fundación, el perdón no es un destino, sino un viaje. Estoy caminando en esa dirección, aunque a pasos lentos. Mi historia, inicialmente privada y dolorosa, se ha vuelto inesperadamente pública e inspiradora. Fui invitada a dar una charla en un congreso sobre derechos de los ancianos. Participé en audiencias en el Senado Federal para discutir mejoras en el Estatuto del Anciano y recientemente recibí un homenaje de la Asociación Brasileña de Enfermería por mi contribución a la protección de la dignidad en la tercera edad. En cada aparición pública, llevo conmigo no solo mi experiencia personal, sino las voces de tantos otros ancianos que confiaron sus historias a la Fundación Primavera. Presento no solo a Eleonora, que sobrevivió al abuso, sino a todas las damas y caballeros que aún luchan silenciosamente en situaciones similares. Si pudiera dejar un mensaje para cualquier persona que esté pasando por una situación similar a la que viví, sería este: el silencio solo protege a los agresores. Tu voz, tu historia y tu dignidad importan. No importa cuántos años tengas, hay ayuda disponible. Hay personas dispuestas a creer en ti. El primer paso, romper el silencio, es el más difícil, pero también el más liberador. Para familiares y amigos que sospechan que algo está mal con un anciano cercano, les pido que estén atentos a las señales sutiles, cambios repentinos de comportamiento, aislamiento progresivo, explicaciones inconsistentes para heridas, control excesivo por parte de algún familiar. Todas pueden ser pistas de una situación abusiva que la víctima tiene miedo o vergüenza de revelar.
Y para los profesionales que trabajan con la población anciana, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, cuidadores, les recuerdo que ustedes son a menudo la primera y a veces única línea de defensa para personas vulnerables. Pregunten, investiguen, documenten. Una pregunta valiente puede salvar una vida. Hoy, a mis 69 años, redescubrí la alegría de vivir sin miedo. Volví a cultivar mis orquídeas en el balcón. Retomé las caminatas matutinas en la Plaza de la Libertad y recientemente, para sorpresa de muchos, me inscribí en clases de baile de salón en el Centro de Convivencia del Anciano. La vida tiene un sabor más dulce cuando se reconquista después de casi perderla. Si has seguido mi historia hasta aquí, te agradezco profundamente por prestar tus oídos y tu corazón a este viaje difícil, pero necesario. Y te pido que no dejes que esto sea solo otro relato que escuchaste y olvidaste. Transfórmalo en acción, en vigilancia, en compasión activa por aquellos a tu alrededor. Si esta narrativa te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre la condición de los ancianos en nuestra sociedad, o sobre relaciones abusivas que pueden estar ocurriendo en tu propio círculo familiar, te pido que te suscribas al canal. Allí compartimos regularmente historias como la mía, algunas con finales felices, otras aún en desarrollo, todas profundamente humanas y reveladoras. Su apoyo a través de suscripciones, comentarios y me gusta, no es solo un gesto virtual, es una señal concreta de que historias como la mía merecen ser contadas, escuchadas y amplificadas. Cada comentario dejado es una forma de decir a otra posible víctima, no estás solo. Estamos escuchando, creemos en ti. Nuestro canal trabaja incansablemente para traer contenido diario que informa, inspira y muchas veces salva vidas literalmente. Este trabajo requiere tiempo, dedicación y recursos. Si puedes, además de suscribirte, considera apoyar el canal a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y a seguir trayendo historias auténticas todos los días. Tomar el control de la narrativa fue esencial para mi recuperación personal. Transformar el dolor en propósito dio sentido al sufrimiento que enfrenté. Hoy, cada nuevo vídeo del canal, cada nueva historia compartida, representa para mí una victoria colectiva contra el silencio que permite la perpetuación del abuso. Antes de concluir, les dejo una pregunta en los comentarios. ¿Qué harías si presenciaras una situación de abuso contra un anciano? Comparte tu reflexión, porque a través de este diálogo construimos una comunidad más consciente y protectora. Fui Eleonora, soy Eleonora y siempre seré Eleonora. No la abuelita inútil que intentaron hacerme ser, sino la mujer fuerte que emergió de las cenizas de la humillación para reconstruir no solo su propia vida, sino ayudar a reconstruir la de tantos otros. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Ahora ayúdenme a extender esa mano a otros que necesitan. Suscríbanse, vean nuestros otros vídeos, compartan con quienes puedan necesitar este mensaje, dejen sus comentarios y, si es posible, apoyen con Valeu Demais. Este gesto hace toda la diferencia en el mantenimiento de este canal, que se ha convertido en un refugio y un faro para tantos ancianos y sus familias. Hasta el próximo relato. Con la esperanza renovada de un mundo donde envejecer con dignidad sea un derecho garantizado, no un privilegio conquistado a duras penas. M.